Las competencias que deben de tener los directivos en sanidad en ocasiones no están bien definidas. Además, la profesionalización de estos cargos es una reivindicación cada vez más extendida para evitar la politización de la gerencia sanitaria. ¿De qué manera repercute en los resultados de salud? ¿Son necesarias nuevas fórmulas? De todo ello vamos a hablar en un nuevo debate de Sanitaria 2000. Para ello nos acompañan Modoaldo Garrido, vicepresidente primero y responsable del Comité de Profesionalización de SEDISA y director gerente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Buenas tardes. Buenas tardes. A mi derecha tenemos a Ceciliano Franco, gerente del Servicio Extremeño de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a su lado está Manuel Vilches, director de Relaciones Institucionales del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si os parece, empezamos hablando de las competencias que tiene un directivo sanitario. ¿Están claras y bien definidas cuáles son las competencias imprescindibles de los directivos? Manuel. Yo creo que están claras en el conocimiento de cada uno de ellos, sobre todo cuando tienen una larga experiencia, pero no tenemos una definición clara del rol de directivo sanitario. No está contemplado en la ley, no está definido como tal. Y bueno, pues esa quizás sea una de las bases y de los motivos por los que se empezó a trabajar desde SEDISA en un proyecto para conseguir de una u otra manera el tener claro exactamente qué es un directivo sanitario, qué premisas debe cumplir, qué es lo que tiene que tener sí o sí antes de poder acceder a un puesto de la responsabilidad que implica la dirección de un gran centro sanitario. Ceciliano, desde su experiencia en Extremadura. Sí, en general en los sistemas sanitarios públicos, que es la mayor parte de donde se acogen los directivos sanitarios, la entrada a este tipo de puestos de trabajo es por actitud, por predisposición y un bagaje que normalmente viene de la parte asistencial. La parte de gestión de servicios generales de servicios tienen otro bagaje más acorde con sus profesiones, economista, abogado, pero en general los líderes naturales de las organizaciones procedemos del mundo asistencial y entramos, como dice Manolo, por una predisposición, una actitud, un compromiso público, pero se nos supone que vamos a hacer bien o vamos a entregarnos el servicio, pero nadie nos pide o nos dice cuál es el que tiene que ser nuestro perfil. Se intuye, obviamente, pero lo vamos haciendo progresivamente, no desde el inicio. Ninguna empresa que tenga que obtener resultados objetivos y fiables desde el principio abandona o cede su confianza a una persona que tiene poca experiencia en un trabajo de esta dimensión, que es una dimensión inabarcable, es decir, por pequeño que sea el hospital. ¿En su opinión, Modoaldo? Yo creo que está enunciado. Uno tiene la sensación casi que es un directivo por exclusión. Empezamos, como dice Ceciliano y apuntaba Manuel, por una actitud ante el desempeño de una labor que nos atrae, por lo que quiera que fuere, y al paso del tiempo, pues tampoco es que haya ahora mismo un atasco, porque claro, los incentivos para trabajar lo que nosotros trabajamos son escasos, la motivación es intrínseca la inmensa mayoría de las veces, porque al final, con respecto a los pares con los que te relacionas, no estamos tratados especialmente bien, ¿no? En ese sentido, estamos aquí porque nos gusta. Y respecto a que si las competencias están claras o no, estamos en ello. O sea, es decir, nosotros hemos dado un paso adelante y hemos empezado a identificarlas con grupos de trabajo, en un proyecto a medio plazo muy interesante. Y quiero entender por alguna iniciativa autonómica que se están planteando que también lo pretenden. O sea, ha habido un cambio, pero estamos todavía a expensas de la supervivencia histórica, la trayectoria personal, y de hecho somos un colectivo mayor, ¿no? Porque los relevos no están aporreando la puerta, si me permite la expresión, ¿no? Comentaba el tema de los incentivos escasos y de la falta de jóvenes. ¿Son necesarias nuevas fórmulas para hacer más atractiva esa labor? Bueno, lo que hay que plantearse, yo creo que nos movemos en un entorno sociocultural complejo, ¿no? Da la impresión de que si asumes responsabilidades está como mal visto que te retribuyan como correspondería al nivel de responsabilidad que tienes. Y parece que hay una pelea a la baja de a ver quién es más presentable socialmente, porque es el que
menos gana y todo lo pone con corazón, ¿no? Esto es un error, bajo mi punto de vista. O sea, a mí me gusta decir que a mí no me gustaría ganar más que 1 euro, ¿no?, del que ganara más en mi hospital. Creo que es legítimo ese planteamiento. Y ahí me callo, ¿no? 1 euro. ¿Compartís esa...? Esa es una que implica directamente relacionada con el reconocimiento social que se hace del directivo sanitario. También el reconocimiento que se patenta en una remuneración, pero también el reconocimiento social como profesión. Es decir, es tremendamente complejo el trabajo que hacemos, porque son complejas las organizaciones y no se tiene excesiva conciencia dentro del colectivo sanitario de que hacemos frente a una tremenda complejidad, es decir, desde relaciones, red de recursos humanos, legislación laboral, gestión de crisis, política de seguridad sanitaria. Hacemos frente y somos expertos. Es decir, antes hablabas de competencias, no las hemos desgranado, pero cualquiera de los tres la podrías desgranar en un esquema sencillo. Y en eso somos expertos, y nos vamos haciendo expertos progresivamente, sin que nadie nos enseñe. Y seguramente, yo creo que dentro del colectivo directivo no nos gana mucha gente. Entonces, reconocimiento de la institución, por parte de la institución, son puestos que tienen una connotación política evidente en algunos sitios más que en otros, y por eso parece que tenemos que hacer una profesión de fe del ejercicio que hacemos, y por otra parte el reconocimiento de la propia institución, no de la dirección, de la propia institución, del propio servicio de salud, que en general lo tenemos, es decir, pero no es evidente, no tiene una evidencia social. En colectivos pequeños o en el corto nos lo dan, pero no es el directivo sanitario, pues no es una figura socialmente reconocida como fue en su inicio, ¿no? ¿Cómo se podía hacer más atractiva esa? Pues, a ver, indudablemente incentivándola. Hay una cosa que está clara, yo vengo del entorno privado y siempre me he movido en el entorno privado. Cecilia no lo ha comentado antes, en el entorno privado tú no dejas a la cabeza de una nave que maneja los presupuestos que se están manejando a, entre comillas, un indocumentado. Siempre exiges está muy de moda lo de los skills, ¿no? unos skills mínimos que cumpla un mínimo de requisitos. Desgraciadamente, en el sector público se está tirando más de voluntarismo que de otra cosa. O sea, que se están haciendo las cosas muy bien, pero no se está reconociendo en absoluto ni el esfuerzo, ni el trabajo, ni la responsabilidad. Hace unos días teníamos una reunión de directivos sanitarios, en la que decían: el directivo sanitario es un profesional sanitario más. Y yo decía que sí, pero, con un pero detrás. Y es que ese plus de responsabilidad que tiene el tener que gestionar presupuestos de decenas o de cientos de millones, en algunos casos, no te digo ya en gerencias de sistemas de salud, sino en hospitales, centrándonos exclusivamente en hospitales, que es el mayor volumen, ese plus de responsabilidad hay que reconocerlo. No sé si con 1 euro, Odoaldo, o de alguna otra manera, pero indudablemente hay que reconocerlo. No vamos a llegar nunca a estar, como en Estados Unidos, entre las 5 profesiones mejor pagadas, que es la del directivo de hospital, el gerente de una institución hospitalaria. 5 profesiones mejor pagadas del país. ¿Por qué? Única y exclusivamente porque asumen unos roles de responsabilidad que otros no tienen, y esa responsabilidad hay que reconocerla. El gerente no tiene un horario. El gerente funciona 24/7, porque si el problema se presenta a las 11 de la noche, está a las 11 de la noche. Eso no se reconoce de ninguna manera. No hay definido ningún tipo de compensación extra, no hay definido ni siquiera un reconocimiento, digámoslo, romántico, ¿no? Un reconocimiento romántico en el ámbito de decir: oye, qué bien lo estás haciendo. No, porque encima la dependencia política y los cambios que se generan en ocasiones llevan aparejados que grandes profesionales se encuentran de la noche a la mañana sin el más mínimo reconocimiento y ni siquiera sin su puesto de trabajo. Entonces, a esto hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta, hay que de alguna manera profesionalizarlo, hay que poner en valor la figura del directivo sanitario. Ya veremos si se puede ajustar o no ajustar el ámbito retributivo, pero desde luego lo que sí tiene que hacer es reconocerle la responsabilidad que tiene, como mínimo. Comentábamos el tema de la profesionalización y de los requisitos para acceder a este puesto. ¿Debería haber alguna limitación para ocupar este tipo de puestos directivos en sanidad?
Pues, hombre, limitación en principio, creo que la inexperiencia debería ser una, ¿no? Es decir, que no acceder a un puesto, y además se ha debatido en un foro interno, no deberías acceder a puestos de máxima responsabilidad, y pasa ahora en ocasiones, son errores que cometemos en las administraciones públicas sin un bagaje mínimo de experiencia. Eso debería ser un requisito para no estar. Es decir, y además iría relacionada más con la profesionalización, es decir, con todo lo que hoy estamos discutiendo aquí, de hacer un desarrollo o vamos a discutir desarrollo profesional. Yo creo que la inexperiencia debería ser una limitación importante, ¿no? Para asumir puestos de distinta responsabilidad, pues a un nivel más bajo, de coordinación, etcétera, etcétera, sí, pero no asumir puestos de responsabilidad distintos. La otra cosa decía que para ser un buen directivo se necesita ser una buena persona, sí. Y yo creo que, pero en general para cualquier profesión necesita ser una buena persona. Yo creo que eso se nos llena la boca decirlo, no, pero sí otra limitación importante es que no haya compromiso con la institución, sea pública o privada. Porque, como dice Manolo, esto tiene una capacidad de entrega importante, que no puede no verse, pero se la valoramos a otras profesiones asistenciales y no la valoramos a los que están día a día sobre el hospital cuando hay una gotera, se cierra un quirófano por una infección. Es decir, que si no hay ese compromiso, pero ¿cómo se mide ese compromiso? Eso tampoco lo sabemos, ¿no? Yo creo que las limitaciones aquí se deberían dar claramente por exclusión, ¿no? O sea, yo no me subiría en un barco en el que el capitán viene de dirigir un periódico, con todos mis respetos, y lo digo con conocimiento porque estamos en un medio de comunicación. Creo que nadie de los que estamos aquí lo haría, ¿cierto? Todo el mundo esperaría que la persona que está al frente del buque tuviera una cierta experiencia, tuviera un cierto rodaje, tuviera un conocimiento de lo que está haciendo. Y eso es básicamente lo que creo que debemos plantear, que hay que establecer pues un catálogo, un libro de competencias en el que hay que cumplir unos mínimos. O sea, no vamos a tratar de limitar en absoluto a nada ni a nadie, pero sí que lo que no podemos permitir, por la propia responsabilidad ante los pacientes y ante el presupuesto público o privado, en el caso de las empresas privadas, es que los directivos sean de alguna manera utilizados como moneda de cambio en el pago de, llamémoslo X, no voy a entrar más en ello, que al menos que cuando se tome esta decisión en el amplio abanico, que cada vez es menos amplio, las cosas como son, Modaldo, porque si empezamos a ser una rara avis, cada vez somos menos, pero que en ese abanico de profesionales entendemos que se deba nombrar, porque son cargos de confianza, pero solo dentro de aquellos que hayan demostrado que independientemente de sus tendencias o de sus creencias o de su cercanía a los directivos del sistema, hayan demostrado tener unas competencias mínimas para hacer sus funciones de la mejor manera posible, ¿no? Sí, es esto lo que están planteando mis compañeros de debate, ¿no? O sea, hace falta las estamos listando, ¿no? Unas competencias esenciales para ser un directivo, específicas en función de qué puesto, una formación, una experiencia mínima para cambiar de nivel, un entrar de determinada manera en el sistema sanitario o en la institución privada que sea, ir cogiendo esa experiencia de una manera arreglada, ¿no? No puede ser que cualquier institución pública o privada, para seleccionar a un jefe de cirugía cardíaca, tenga en cuenta unas consideraciones y a la hora para dirigir a ese hospital donde trabaja esa persona no tenga en cuenta ninguna, ¿no? Esto, yo creo que está mejorando algo, y por lo menos el discurso se está volviendo redundante y todos somos conscientes de que no podemos, como decía Manolo, no podemos darle 500 millones de euros a gestionar a alguien directamente que da un salto de pértiga, ¿no? Pero yo lo plantearía así, o sea, hacemos la selección de nuestros profesionales con un sistema muy rígido, el sistema es bueno por eso, muy bueno además, porque son muy buenos, y sin embargo llega la hora de dirigir organizaciones y cuenta otra cosa, ¿no? Es como si, a mí, me gusta, ¿no? Es como si no nos sacudiéramos la España del siglo XIX, ¿no? Es una cosa así, ¿no? No es solo nuestro este problema, este problema de Portugal, de Italia, de todo el Mediterráneo. Hay una cultura que hay que intentar vencer con perseverancia y hay que separar el profesionalismo de la gestión pública en general y la sanitaria que estamos hablando en particular de la política.
Son dos carreras que se legitimarían en sí mismas si se separaran, y eso daría resultados en salud. O sea, creo que eso es el buen gobierno. O sea, llevar bien un servicio de cirugía cardíaca o de medicina interna, da igual, y dirigir bien un hospital. Si nosotros fuéramos militares, llevo un poco a la tensión o la manera de decirlo, deberíamos ser leales a la institución, ¿no? Finalmente manda el que pone el pueblo, y eso es indiscutible en sí mismo. Tiene derecho a tomar las decisiones, como decía Ceciliano, porque está más legitimado que nadie, ¿eh? Eso está claro, pero en un ejercicio de autorregulación tengo que nombrar al que yo entienda, pero de los buenos. Sí. Cualquier otra cosa no es factible, o sea, éticamente no se soporta, ¿no? ¿Hasta qué punto, perdón? No. Iba a preguntar que hasta qué punto es importante contar con un mapa de competencias profesionales dentro de los directivos de salud. Lo apuntaba antes Manuel. Es fundamental, es fundamental. Hay una serie de conocimientos básicos que son absolutamente imprescindibles. Hace falta una formación clara en gestión de recursos humanos, evidentemente en conocimiento puro de la institución. Hay que manejar unas dotes altas de liderazgo, porque estás, ¿quién lo decía, Modaldo? Estás gestionando artistas. Y gestionar artistas es muy complicado, muy complicado. Evidentemente hay que tener conocimientos económicos, hay que tener conocimientos asistenciales, hay que tener un abanico de conocimientos tan amplio que sí que conviene, de alguna manera, listarlo, porque eso al final lo que será también es una guía para futuros gerentes y futuros directivos sanitarios que tengan claro que van a necesitar unas mínimas competencias demostradas y que todos las hemos ido alcanzando un poco a golpe de tiempo, ¿no? Y a golpe de puesto, pues primero asistencial, luego director médico, luego has estado en un área, luego ya pasas a gerente de un hospital pequeñito, o te vas a un hospital más grande, y eso se va complementando. Pero en este caso en particular, que estamos hablando de un sector tremendamente especial como es el sanitario, sí que creo que es fundamental tenerlas razonablemente definidas. Nunca estarán todas, siempre faltará alguna, pero eso es también lo bueno del modelo, ¿no? Que se podrá modificar y se podrá ir incrementando poco a poco. Y además es necesario no tener unas competencias básicas que están más claras. También hay un valor añadido que debe estar en el currículum del aspirante o del directivo, es decir, que nuestro mundo cada vez necesita más capacidad de innovación, es más complejo y en un momento dado se decide hacer experiencias de gestión clínica o otro tipo de experiencias. Es conveniente que, dependiendo de la institución que quiera o la línea que quiera llevar la institución que sea, pues se conozca si tienes competencia en ese aspecto del conocimiento, experiencias previas en determinados centros, pues para que efectivamente se pueda elegir al que mejor puede señalar o puede poner rumbo a la institución que quiera. O sea que yo creo que el mapa de competencias es importante, es necesario. Nuestro sistema de avanza de EPC nace de una necesidad detectada, es decir, cada subsistema del Sistema Nacional de Salud es autónomo y puede organizarse, ¿no?, para hacer algo parecido, pero sí que veíamos que había un hueco, es una manera de decirlo, una cosa que había que resolver, ¿no? Y nosotros lo que nos hemos puesto en marcha es para montar el sistema que a nosotros nos parece que debería ser el correcto. Por eso digo, me imagino que, no, y lo sé, ¿no?, que las comunidades autónomas están desarrollando cada una el suyo, y nosotros lo que ahora estamos es transponiendo en nuestro sistema nuestra visión, ¿no? Ojalá alguna vez alguien nos reclame 4 de nivel 1 porque el sistema sea transparente. Lo estamos presentando a las comunidades autónomas y buscando interlocutores para que debatan sobre los borradores que estamos trabajando, para que se sientan identificados con lo que estamos haciendo, porque claro, finalmente los contratadores son públicos o privados, nosotros somos una sociedad profesional, pero si sale ese proyecto del consenso, habremos avanzado algo directa o indirectamente, o sea, que también es importante. O sea, podrán recurrir a nosotros o de alguna manera nosotros estaríamos forzando en el buen sentido a que se diera un sistema parecido a ese. Porque, insisto, se trata de nombrar al que tú quieras, pero de los que están identificados como diana para llevar un hospital de 1000 camas. Y con necesario, por redundar un poco en lo que ha dicho Modaldo, que
que las competencias que se han definido no se han hecho aleatoriamente, ni las hemos decidido dentro del grupo, sino que se ha cogido un gran grupo de profesionales de la gestión sanitaria y se ha hecho un Delphi preguntándoles exactamente cuáles eran las competencias que ellos pensaban que debía cumplir ese gerente ideal, ¿no? que tienen todos en la cabeza y que desgraciadamente no debemos ser ninguno de nosotros, pero esa definición de gerente ideal, qué competencias debe cumplir, y se han sacado por consenso. O sea, no estamos hablando de que sea una decisión aleatoria, ni es que a mí me gusta más o menos. No, 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 no. Se ha hecho un grupo muy grande de personas con mucho conocimiento y con mucha trayectoria en el sector, en todos los sectores, y se han sacado unas líneas y unos básicos, que es lo que se ha definido como que deben cumplir, ¿no? O sea, que es un modelo que quizá no se siga, pero sí que marca una línea y una tendencia, ¿no? de cómo deberían hacerse las cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las comunidades autónomas a este proyecto de PC? Bueno, estamos empezando, vosotros habéis tenido alguna reunión más con ellas. Hemos hecho viajes profeso, hemos solicitado a las consejerías que nos dejaran una persona de contacto para remitir la documentación según la vamos generando. Bueno, hay un representante de cada comunidad autónoma dentro. Ahí hay un comité interautonómico con personas concretas, con técnicos, Sí. a los que estamos remitiendo la información y en ese feedback intentando incorporar sugerencias y en principio entiendo que bien, es un trabajo a medio plazo, o sea, no es algo, lo estamos luchando contra un entorno complejo, ¿no? Y hay que tomárselo con calma, no pasa nada, ¿no? Pero en principio bien. ¿En el caso de Extremadura? Sí, en cualquier caso, como administración sanitaria, es decir, que al máximo nivel, es decir, por encima de mi posición está el consejero, es un ejercicio necesario. Yo creo que es tan sencillo como que es un ejercicio necesario y podrá tener distintos matices y seguramente dentro de 2 años cambiaremos o cambiarán la propuesta, pero es un ejercicio necesario. Es necesario porque, y además por no redundar en todo lo que se ha dicho aquí, es decir, es un puesto muy importante que depende de lo esencial, es decir, el funcionamiento de una institución sanitaria que va a dar salud a los que acudan a ello y dar estabilidad laboral, felicidad, en fin, lo incomprensible es que no se haya intentado hacer algo firme hasta ahora. Y es señal del nivel de profesionalización que tiene en la administración sanitaria ya, aunque no esté sobre el papel, pero hemos alcanzado un nivel de profesionalización importante, ¿eh? Es decir, que la mayor parte de los que estamos de directivos, que tenemos cierta trayectoria, yo creo que no hay expertos como nosotros en casi todo y en casi nada. Pero manejamos crisis, manejamos agentes sociales, sindicatos, multinacionales, tenemos un bagaje de conocimiento que no está en ningún sitio, o consideráis que está en algún sitio. Yo quería, Manolo, si me permites, tienes un campo... quería decir una cosa, es decir, la administración no sabe, yo me voy a intentar explicar, o sea, cuando hay que lanzar el plan del screening de cáncer de mama, busca en la base de la organización el conocimiento, monta grupos de trabajo, define proyectos asistenciales, entonces le llama plan, lo pone con un celofán y lo devuelve, ¿vale? Y los mismos proyectos lo pueden testear y admite las correcciones. Esto con nosotros es algo que debe ocurrir. O sea, si realmente quieres establecer un programa para tener directivos competentes, pues podrían ir a la gente, como bien decía Ceciliano o Manolo, que lleva mucho tiempo a que les ayuden a montar ese sistema. Sin embargo, lo que vale para los clínicos, lo que vale para todos, es como si no tuviéramos que estar ahí en una esquina cuando estamos hablando de lo mismo, o sea, porque finalmente llevar bien un hospital o un servicio es lo mismo, ¿no? El siguiente bloque aborda el crecimiento profesional y certificación. ¿Cómo puede un gerente mejorar su conocimiento, ir creciendo en la profesionalización como estábamos hablando? Pues, hombre, aquí hay un sistema de formación continua que además yo creo que debe estar arreglado. Es decir, que es verdad que tenemos acceso a máster, diplomas sanitarios y casi todos tenemos esa formación, una formación básica, pero es que el nivel de cualificación cada vez es más alto y el nivel de responsabilidad que se nos exige cada vez es mayor. Es decir, sentencias recientes demuestran que por omisión puedes cometer un delito, los contratos cada vez son más complejos
las relaciones laborales cada vez son más complejas. Yo creo que es necesario un programa, además con la cualificación y con un programa cualificado y además con la especificidad que tienen nuestros puestos, que no es fácil de conseguir, de tener un espejo de un perfil de directivo sanitario de una institución sanitaria pública. Yo creo que no es fácil, no hay, ni en el mundo exista un gerente de un sistema público de un hospital de 1000 camas con 15, 20.000 trabajadores o 5.000 o 6.000 trabajadores, ¿no? No existe. Entonces, yo creo que debe ser reglado y, te voy a decir, obligatorio hasta cierto punto, que estaría impreso en el mapa de competencias, lógicamente. ¿Cómo se podría mejorar ese conocimiento? A ver, en el ámbito de la empresa privada, la formación la tienes que buscar necesariamente porque tu continuidad depende de tus resultados, como es lógico y normal. Entonces, periódicamente tienes que seguir accediendo a multitud de programas, porque sí, afortunadamente tenemos multitud de programas que te permiten hacerlo, pero es que, como decía Ceciliano, la diversidad es casi infinita, casi infinita. O sea, es que son instituciones en las que tienes que gestionar compras por un volumen importantísimo, relaciones interpersonales, ¿no? Gestión de personas, planificación asistencial, o sea, lleva absolutamente a todo. Un gran hospital con miles de trabajadores es infinitamente más complejo que cualquier fábrica, porque encima tiene un añadido, y es que está abierto 24/7. O sea, siempre dicen que un hospital es como un hotel, pero elevado a la máxima complejidad, porque al final está abierto 24/7, pero encima los pacientes que tienes dentro están malitos y vienen a que les cures, ¿no? Y a que les hagas cosas, no solo dormir. Entonces, eso multiplica el ámbito de dificultad. Y, a ver, la formación necesariamente tiene que partir de una base suficiente, y después continuar poco a poco en cada uno de los ámbitos que además te vas dando cuenta donde más necesitas en cada momento esa ayuda y ese apoyo, ¿no? Apoyar. Y yo no paro de estudiar. Es que, de verdad, se está poniendo muy complejo. O sea, como te descuidas en 15 días, ya no te sabes Walter Metz, o no te sabes el último impacto de la CAR-T, o sea, es a una velocidad terrible y además también tienes que entender lo que es, yo qué sé, ¿no? Todo el tema de la salud digital y cómo lo alineas con la reorganización inevitable de la asistencia. Si nos metemos en estas, tendremos que reforzar que alguien que entre en nuestra base de datos del DPC, pues habrá que ofertarle formación complementaria para que se mantenga vivo dentro de ese orden, ¿no? Es decir, en habilidades, por ejemplo, vamos a tener que trabajar mucho, porque sí que hay máster en las escuelas de negocios, en las universidades públicas, hasta ahí va, ¿no? Pero cuando empieza a hablar de otro tipo de cosas que nosotros tenemos que saber hacer, la oferta disminuye. Entonces, trabajar en las habilidades directivas es fundamental, ¿no? Porque te la puedes estar jugando a la vez con una crisis porque tienes el ébola en la puerta a una negociación sindical, y eso requiere cambiar. Eso Manuel lo hace, ¿no? 23 sitios venía hoy, ¿no? Sí, pero es que tienes que adaptarte en cada momento a situaciones tremendamente cambiantes. Sí. O sea, tienes que tener dominio del ámbito de la comunicación, que cada vez es más importante y más básico, pero al mismo tiempo tienes que tener una rapidez significativa en la toma de decisiones y tienes que trabajar en muchas más cosas, tienes que aplicar una visión estratégica, tienes que ver... Es tremendamente complejo. En nuestro ámbito, además de la privada, tienes que defender una cuenta de resultados. Tienes que defender una cuenta de resultados, además de todo lo demás, de hacerlo bien y curar y que el paciente se vaya encantado y quiera volver. O sea, que la cosa no es precisamente fácil como para, de una u otra manera, no tener perfectamente definidas cómo deben ser las personas que al menos se planteen llegar a ese tipo de carrera y de posición, ¿no? Apuntábamos antes el tema de la politización. ¿Un mayor desarrollo directivo evitaría la politización en la gerencia hospitalaria? No, no se va a poder evitar del todo, porque ya lo dije antes, yo creo que al final, en
entendemos que siempre, en todos lados, debe haber un cierto ámbito de confianza. Son cargos que tienen que tener una cierta confianza con el decisor político, que en definitiva es el responsable último y elegido por los votantes y los que pagan con sus impuestos el servicio para ese tema. Pero sí que, de alguna manera, lo que deberíamos intentar, y estamos intentando, es reducir al máximo lo que es la politización. Tomar decisiones políticas en un ámbito técnico supone un riesgo terriblemente alto, terriblemente alto. Entonces, que esa decisión, que puede tener una connotación política, se haga en un entorno mucho más reducido y dentro de un espectro, ¿no?, de personas que ya han demostrado una cierta competencia o que al menos cumplen con las garantías mínimas y básicas, que no nos llevemos determinados sustos, que no pongamos al médico a conducir un submarino o, como decía antes, al periodista a llevar un barco, algo así, ¿no? Además, hay muchos ejemplos en todo el Sistema Nacional de Salud de magníficos directivos que trabajan con una u otra administración con éxitos notables. Es decir, que yo creo que ese reparo, hay un nivel en que hay una decisión política importante, ¿cuál puede ser? Eso seguramente discutiríamos cuál es el nivel, pero el nivel de capacitación no tiene que ver mucho con la ideología o el pensamiento político. Es decir, y además, insisto, hay pensamientos de gente que trabaja indistintamente en distintas comunidades en según qué nivel... Magníficos ejemplos que han pasado por diferentes gobiernos y siguen siendo, eran y son y serán magníficos directivos. Referencia para, personas de referencia para nosotros, ¿no? Y luego hay una cosa que sí es interesante, y es que hay muchos gestores de la MESO que están ascendiendo a la macro. O sea, el nivel de la macrogestión, ahora mismo me vienen a la mente al menos 3 o 4 consejeros que vienen de dirigir organizaciones a nivel meso. Pero vamos, yo sé, Cecilia no está en una comunidad autónoma donde es así, ¿no? Consejeros que repiten en legislaturas. Eso es muy interesante, o sea, empieza como a no tener el tiempo político marcando, sino el proyecto. O sea, que por lo que sea, pues se ha ido consolidando una corte ya importante que ocupa el momento de las decisiones importantes. O sea, que ha cambiado. O sea, yo lo decía al principio, al menos lo comentamos, lo hablamos con profundidad y empiezan a verse cada vez más señales de que el profesionalismo está contaminando también el nivel político. En una parte importante tiene que ser así, porque vivimos en una democracia formal donde prácticamente las líneas están escritas, ¿no? Dentro de eso, hacerlo bien ya ocupa el 70 o el 80. O sea, creo que lo que nos queda como es abstraernos de la política de ambiente. A ver, no sé cómo puedo explicar esta idea. Es decir, claro, con un cambio de gobierno, por ejemplo, este hay que quitarle, y creo que hay que abstraernos como colectivo, claro, como colectivo de directivos, como colectivo de directivos sanitarios, hay que abstraerse y imponer esa cultura, que nuestros mayores sí lo saben, lo captan, pero socialmente todavía... Este puede ser buen gestor conmigo, aunque haya estado con el otro, y va a ser un buen, magnífico gestor cuando vuelva dentro de sobre todo porque es un magnífico gestor. Porque es un magnífico gestor. Lo importante es que esas gotas sueltas cada vez sean más y ya no llame la atención. Cuando sea ese punto de corte, ya no estaremos hablando de esto de la misma manera. Y en mi entorno se va consiguiendo. Yo creo que poco a poco, como decíamos, son gotas de aceite que van sembrando. ¿Sería necesario un sistema de acreditación y certificación o el propio proyecto Avanza DPC lo podría impulsar? Bueno, este es un proyecto de certificación, de directivos. Lo que se va a hacer, en definitiva, es, de alguna manera, ratificar que esa persona en particular cumple con unos requisitos mínimos para poder acceder según las escalas de posición y responsabilidad, asumir esas responsabilidades. Indudablemente, el proyecto Avanza DPC es un modelo de certificación. ¿Sobre qué base se construiría el modelo? Bueno, pues lo que hemos estado hablando antes sobre... tiene diferentes componentes en los que hay una parte muy importante, que es la formación, otra parte, igualmente más importante todavía, que es la experiencia y el recorrido laboral, pero también tiene una parte que se reserva pues, a los logros obtenidos por esa persona en particular, o a la investigación, a la docencia, o sea, abarca todos los campos en los que, de una manera o de otra, está implicado el directivo en su día a día, y lo que hace es marcar una política de mínimos.
los máximos ya llegarán en su momento, pero marcar una política de mínimos, de decir, esto es lo que se le debería exigir en un ámbito, insisto, de política de mínimos a un gran directivo o a un directivo sanitario para poder certificar que puede cumplir con eso. El carnet de conducir nos tenemos que examinar, ¿no? Pues en este caso sería algo similar sin examen, sino que simplemente acreditando tus conocimientos se obtendría esa certificación. En el proyecto que presenta, y ellos lo conocen mucho mejor que yo, pero a mí me parece que, aparte de una cuestión formal de experiencia, de formación, evidentemente que eso, hay una valoración subjetiva de proyectos de éxito que cada aspirante a acreditarse presenta, que tiene cierto límite, porque hay un límite de puntuación, pero no de experiencia. Quiere decir que puede ser una experiencia de éxito haber gestionado una crisis de un incendio o poner la salud digital en determinado. Y esto da un aspecto que a mí me parece que es bueno, porque no todos trabajamos en las mismas condiciones, porque hay muchas diferencias de centro, diferencias de administraciones. Es decir, que no es todo medible y académicamente computable. También hay un aspecto importante de gestión de momentos o de éxito o de crisis, ¿no? Total. Lo que estamos es en una segunda fase validando todas esas áreas competenciales que están diciendo mis compañeros de debate, ¿no? Y dándole un valor a cada área, ¿no? Lo que tengo aquí delante. O sea, el área de formación contempla formación específica y experiencia docente. Pues eso es un 25% de lo que vale el directivo, ¿no? Otra área importante, la área experiencial, el 50%, ¿vale? Experiencia laboral, el área de logros, 15%. Le hemos lanzado al mismo grupo que trabajo en la competencia, que eran 70 compañeros, le hemos mandado esto para que carguen su currículum y vamos a pilotarlo y ver cómo funciona para decodificar lo que está diciendo Ceciliano. Es que la gestión de un incendio puede tener un valor que los evaluadores lo van a detectar para ser gerente de todo cual sitio, ¿no? Y estamos trabajando sobre el puesto de gerente, pero nosotros somos directivos en general. Cuando lo tengamos pulido avanzaremos a otros, porque nuestra vocación es también incluir a los directores médicos, los económicos financieros. Claro, es un proyecto largo y hemos empezado por este, porque la tradición de SEDISA es esa, pero es una asociación que incluye más cosas y a más categorías profesionales que médicos, que somos. Es curioso, este país tiene muchos médicos dirigiendo hospitales y centros de primaria, ¿no? Que es muy marca de la casa. Sí. Sí, normalmente hay muchos economistas por ahí, ¿no? Sí. Y otras profesiones, que está bien, ¿no? Pero médicos, como en España, hay muy pocos países que los tengan afectados, ¿no? Yo creo que somos una profesión que maneja muy bien la certidumbre, como pocas, ¿eh? Sí, claro, pues sí, también. Y toma decisiones. Y tomamos decisiones sobre la marcha. Claro, no es fácil. Incluso nos tragamos que nosotros tenemos que tener el cero defectos. O sea, esto no se le pide a nadie, solo a nosotros. ¿No? Claro, lo que pasa es un Mercedes, si te sale mal te dan otro, ¿no? Pero nosotros todo tiene que salir bien, el 100%. Lo cual, pues, en eso que decía Ceciliano, en manejar incertidumbre somos expertos, eso es verdad. Si un directivo no se forma periódicamente, ¿de qué forma se puede resentir su labor? No sé. No tiene opción, es que no tiene mucha opción. Es la incertidumbre un poco, ¿no? No, es que se va a quedar... esquinarte y esconderte un tiempo, pero se va a quedar obsoleto y fuera de circulación a la mínima. Afortunadamente nuestras organizaciones tienen mucha inercia y con esa inercia puede sobrevivir funcionar un tiempo, sí. Pero al final enquistas y no progresas. Y esto progresa mucho, aunque parezca que es siempre lo mismo. Basta ver un hospital, la misma organización de hace 15 años con la de ahora. Básicamente es la misma, pero el sistema de organización es totalmente distinto. Pasando ya al siguiente bloque de cómo afecta ese desarrollo del directivo al propio sistema sanitario, ¿cómo les afecta que el gerente esté o no preparado a los hospitales o a los centros de salud? ¿En qué se nota en el día a día? Es fundamental. Si un gerente consigue, ya sea en un entorno, administrar adecuadamente su presupuesto, implicar a sus profesionales, hacerles seguir una línea marcada, clara de servicio, de asistencia al paciente y demás, o en el entorno privado, conseguir todo eso, más además defender esa cuenta de resultados y fidelizar al paciente, eso al final se va a ver en los resultados que van a tener esos pacientes. Cuando tú atiendes adecuadamente, a la hora, en la forma adecuada,
en la forma adecuada, que estamos cambiando, porque el directivo lo que va haciendo es cambiar en definitiva las metodologías de atención y eso mejora en la atención al paciente. Cuando se montan unidades de gestión clínica es para mejorar esa atención al paciente, bajar un poco más el ámbito de toma de decisiones y acercarlo más al paciente. Ahora estamos todos prácticamente trabajando en la experiencia del paciente. ¿Por qué? Porque en definitiva es el receptor de nuestros servicios y el que nos dice si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces influye muchísimo en la forma en la que el directivo marca ese liderazgo asistencial, ese liderazgo económico, de actividad, de relación con los profesionales, de visión de futuro, influye muchísimo en lo que al final reciben los pacientes. Aun habiendo pautas muy marcadas, como suele haber en el ámbito público, porque hay unas políticas muy definidas y muy establecidas, cada uno también marca su impronta personal, ¿no? Y eso, al final, si los profesionales están a gusto, los pacientes están a gusto. Y eso, en parte, también es una responsabilidad del gerente, o sea, que tiene que ser relaciones públicas, arquitecto, economista, médico, consultor, sacerdote, tal cantidad de pequeñas parcelas que tiene que poner en cada momento para que el paciente llegue y se vaya encantado, que es el objetivo, en definitiva, de esto, ¿no? Y fundamentalmente el liderazgo, ¿no? La capacidad de liderazgo, que eso se adquiere, ahí habrá unas condiciones innatas, indudablemente, pero también se adquiere con el conocimiento de las organizaciones, ¿no? Y un hospital, está claro que el objetivo es, con un centro de salud, el objetivo es la actividad asistencial, es nuestro objetivo de negocio. Pero para que eso se dé, tienes que cuidar desde la lavandería hasta el servicio más complejo de cirugía cardíaca o de trasplante hepático, ¿no? Es decir, y eso, ahí es la impronta del gerente, de un directivo que sea capaz de llegar a todos esos colectivos para que el engranaje sea perfecto, es la imagen de marca. Es decir, puedes dar unos datos de lista de espera inmaculados, pero una mala asistencia de hostelería, o una mala asistencia, o no tener capacidad de adaptarte a las innovaciones. Y las innovaciones se marcan desde la gerencia. No porque nos inventemos o se inventen la innovación, sino porque tienes capacidad y estás abierto a estas innovaciones que te van llegando desde todos los distintos departamentos. Y eso es un papel de liderazgo, asumirlo, se necesita liderazgo y competencia del gerente, indudablemente. A ver, sí está dicho, ¿no? Yo creo que son organizaciones con mucho conocimiento, ¿no? Entonces, tienes que trabajar duro para que ellos te consideren solvente, porque este es el punto débil de ellos, porque son muy buenos, ¿no? Entonces, si tú en lo tuyo lo haces bien, que no significa que te metas en lo de ellos, ¿eh? Yo creo que ellos entienden bien cuál es lo tuyo, ¿no? Vas ganando confianza, y ellos contigo, porque lo que los hacen las cosas son ellos. Tú instas a integración o a trabajar en función de resultados o lo que sea. Yo solo tengo una herramienta que a mí después de tantos años me ha valido, ¿no? Y es apelar a lo que yo llamo lex artis del siglo XXI, ¿no? Pues ellos no te van a discutir cuando es evidente que hay que hacer algo. Evidente en resultados en salud, hacer algo a favor del problema del paciente, ¿no? Y además que sea coste efectivo. Esto viene en los códigos deontológicos, ¿no? O sea, no es algo que uno se invente, pero en ese discurso puedes engancharlos, porque les cuesta mucho trabajo discutir contigo. Si tú dices, bueno, venga, demuéstrame que esta innovación, ¿no?, tiene un plus con respecto a esta, porque vamos a tener que consumir muchos más recursos. Ahí entran. O sea, no sé si me he explicado. Sí. Porque no tenemos otra fórmula, ¿no? Nuestros profesionales, a ver, tienen un sueldo bueno con respecto a la media, pero tampoco es que sean médicos en el entorno francés o alemán, ¿no? No es el dinero. Entonces tienes que llevarlos a hacer la buena medicina, la buena práctica clínica, porque la buena práctica clínica ahorra, porque conlleva no hacer. O sea, el hacerlo bien es no hacerlo mal, y entonces ahí tienes una bolsa de ineficiencia, ¿no? Y con ese juego te cuesta, pero lo asumen y puedes obtener resultados. Claro que la gestión es importante para tener resultados de salud, aunque sea indirectamente, a través de ellos. En su opinión, ¿cuál debería ser el sistema ideal de profesionalización que debieran desarrollar las comunidades autónomas? Yo creo que debería haber una posibilidad de que los profesionales
de cualquier profesión que esté relacionada con esto accedan a un puesto de dirección o quieran acceder a un puesto de dirección, estén en un tipo de bolsa, que puedan ser llamados a ocupar puestos de responsabilidad. Y a partir de ahí, cada uno le puede ir diseñando un recorrido de asunción progresiva de responsabilidades. Esto hay muchos centros que lo tienen para buscar supervisores, para buscar incluso coordinadores de equipos de atención primaria, y yo creo que a nivel general, para los servicios de salud, sería bueno tener esta posibilidad de gente que quiera ejercer su carrera, o tiene muestra cierta simpatía o atracción por el puesto de dirección o de administración, y tener la posibilidad de que no esté al albur de un dirigente político o de que es amigo de alguien, que no lo sabemos, pero hay gente que tiene un instinto o tiene una apetencia por la capacidad directiva que no se atreve a mostrarla públicamente, y pueden ser magníficos directivos, y de hecho también hay ejemplos de este tipo. Yo creo que es lo que tendríamos que desarrollar, la posibilidad, o bien a través de listas abiertas o de búsqueda activa de profesionales que quieran desarrollarse en este aspecto, y esto no lo hacemos. En general vamos al carácter voluntarista, de amigos o recomendados, ¿no? No lo digo recomendado en sentido peyorativo, ¿eh? Sí. Es decir, conozco a este jefe de servicio, hace una buena gestión, habla con él. Manuel. Hasta que no se consiga que el directivo sanitario sea una profesión apetecible para los headhunters, habremos logrado poco. Es que es así. Hay que enfocarlo desde este punto de vista. O sea, el directivo sanitario, quizá porque el ámbito retributivo que maneja está muy alejado del ámbito de responsabilidad que tiene, no es una profesión apetecible en este momento, lo comentábamos antes, no están llamando a la puerta, no están llamando a la puerta. Habría que reordenar desde el punto de la responsabilidad y los tipos de contrato que se manejan con ellos hasta indudablemente el ámbito retributivo, y a partir de ahí empezaríamos seguramente a tener más apetencia por los jóvenes bien formados y con aspiraciones para llegar a ser un alto directivo sanitario. Ahora mismo casi es un acto de fe. Yo tengo que reconocer que les admiro mucho, porque el ámbito retributivo no es ni muchísimo menos el ideal, están a nivel o por debajo de algunos de los profesionales del hospital. El ámbito de responsabilidad es infinitamente más alto, hasta un punto en el que, si no me equivoco, con la última ley y tal, tenéis hasta responsabilidad penal, ¿no? Entonces eso no está reconocido, eso es lo que hay que cambiar, para de una u otra manera que consigamos que el sector vaya mejorando y que vaya teniendo reposición, y además una reposición válida y con buenos profesionales, porque si no, no va a ser apetecible. No va a ser apetecible, y eso es lo que debemos evitar, porque es fundamental para el funcionamiento de la sanidad que los directivos sean buenos directivos y estén bien formados y tengan trayectoria y experiencia y hayan de una manera u otra demostrado que saben hacer su trabajo. No por decirlo no es menos cierto, sí que estamos recuperando un discurso convergente en la administración pública, que hace lo que puede en esto, ¿no? Porque esta es otra, ¿no? Alrededor del marco conceptual de lo que es buen gobierno. Eso está escrito. Muchos dicen que es una tendencia naif, ¿no? Que no se va a ningún sitio, pero está bien hablar de transparencia, está bien hablar de luchar contra los conflictos de interés, contra la corrupción, que participen en órganos de gobierno colegiados personas ilustres, pacientes, alrededor de alguien que está pendiente del gobierno de ese hospital, y además la profesionalización de la función directiva, está listado esto. Entonces, el buen gobierno es una meta difusa, pero que está llena de bondades. Y la tesis es esa, o sea, una buena gobernanza te trae resultados en salud, que es lo que estamos planteando una y otra vez. Partiendo de lo que nos comentaba Manuel del tema de los incentivos y las retribuciones, ¿creen que se debería aplicar la carrera profesional también para los directivos de salud? Sí, sin duda. Creo que además es necesaria. Socialmente, la sociedad debe reconocer quién es un directivo que haya tenido una trayectoria aceptable, no a modo de trienio o de antigüedad, y profesionalmente porque es un estímulo para
para el profesional que lo ejerce, es decir, que vas progresando en tu puesto de responsabilidad. Yo creo que es necesario que se haga y que quede además modulado. Total. Quiero decir, lo suyo es ser un buen subdirector mucho tiempo. Ahí se aprende, en la línea esa se aprende un montón, o sea, porque es donde estás más en contacto con la realidad. Y a partir de ahí establecer escalones y en función de años y de formación específica y de una evaluación continua ir ascendiendo. Sí, el subdirector es un director en transición. O sea, nadie nace para ser subdirector, ¿no? Vamos, te puedes quedar ahí bien, ¿no? Pero en principio debe ser una evolución asociada a eso, a llegar al máximo responsabilidad. No sabemos cuál sería. O sea, ahora mismo discutimos nosotros si es el gerente del hospital o el gerente del servicio autonómico, porque no está claro, tendremos que verlo, claro que son puestos políticos, pero vale lo dicho mucho para un gerente de un servicio autonómico, mucho, y de hecho casi todos esos son con mucha experiencia, los que hay mucho, en fin, la mayoría, ¿no? Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque tengo un esquema diferente. Yo acepto carrera profesional como mal menor, porque en el modelo que tenemos es un reconocimiento al menos a la experiencia y a la trayectoria, y me parece razonable. Yo la cambiaría, o sea, lo digo como lo siento, yo cambiaría completamente el modelo y haría, bueno, pues premiaría la meritocracia, así de claro, premiaría la meritocracia en un esquema mucho más abierto, no solamente por la antigüedad o por haber ido demostrando que en el modelo actual ya sería algo, pero claro, es como conformarse y por qué no mirar lejos, ¿no? Y aspirar a algo más. Sí. Insisto. Te puedo hablar, Manolo, es una manera de entender. Sí, puedes tardar un año o 6 meses, además hay que hacer un paralelismo con lo que encontramos con el resto de nuestros compañeros, de los trabajadores, y el paralelismo es lo que ahora está pactado y socialmente consensuado en la carrera profesional, ¿no? De carrera o desarrollo profesional, pero evidentemente mucho más completo es un objetivo. Sí. Pero caminaremos, o sea, es que esto lo estamos definiendo, o sea, tenemos que verlo. Ya para cerrar el debate y a modo de conclusión les voy a pedir un resumen, una valoración de todo lo que hemos comentado durante este encuentro. Manuel. ¿Cuántas horas me has dado? Muy poquito que vamos a No, muy rápido. Yo desde el entorno sanitario privado al que represento y como miembro de la Junta Directiva de SEDISA, la verdad es que me ha enorgullecido mucho trabajar y pertenecer a este proyecto, porque creo que es uno de los primeros proyectos absolutamente integradores en los que se está viendo cómo mejorar el sistema desde el ámbito del directivo, que para eso estamos en la Sociedad de Directivos de la Salud, ¿no? Cómo mejorar al directivo, cómo poder hacer que el directivo esté mejor formado, tenga mejor experiencia, responda mejor y evidentemente trabaje mejor, porque todo lo que sea mejorar al directivo significará mejorar la asistencia y mejorar al paciente. Creo que es un proyecto amplio, abierto, integrador, bien basado, muy bien basado en muchos profesionales de la gestión de todos los ámbitos, que valora las propias dificultades de cada uno de los centros, los logros en diferentes entornos, lo tiene todo bastante bien contemplado. E insisto, si no es el modelo, sí que debería ser un modelo al menos a seguir para la definición de los demás. Base, ¿no? Yo felicito a SEDISA y al grupo encabezado por Modovaldo, por Antonio y con muchos participantes, además con un perfil de experiencia importante. Es decir, sobre todo por que han sido capaces, o estamos siendo capaces, de matizar y objetivar una necesidad que hay en el sistema de salud, privado lo tiene más claro, pero el público evidentemente, que percibimos desde hace mucho tiempo. Es decir, intentando hacerlo de forma objetiva, lo más objetiva posible, pero desde luego contando con la experiencia de gente que hemos pasado o estamos en estos puestos, por tanto debe ser muy parecido a lo que realmente se necesita, que mezcla experiencia, que mezcla formación, que mezcla gestión diaria en muchos conceptos. Y además porque es necesario porque no hay muchos puestos de responsabilidad similares en el entorno laboral.
No hay puestos similares, es decir, no hay instituciones tan grandes a nivel nacional como las que nosotros dirigimos y además con el tipo de relaciones laborales y las relaciones profesionales con las que nosotros tenemos, que es de funcionarios públicos, dirigimos artistas, con profesionales altamente cualificados, tecnológicamente muy complejos, con lo cual no hay definir el perfil más parecido a lo que realmente se necesita, desde luego lo están haciendo o lo estamos haciendo quienes realmente pasamos por esto. Entonces, pues yo creo que es un ejercicio que era necesario y que seguramente será mejorable con el tiempo, pero el punto de partida es inmejorable y seguramente será exportable para otro tipo de instituciones. Me parece muy interesante. No, que decir, vamos a tener que hacerlo lo mejor posible porque el escenario que tenemos encima tampoco permite muchas veleidades con esto, ¿no? Siempre fue necesario gestionar bien los recursos, pero es que tenemos una amenaza tremenda. Yo no sé si es porque esto de la sostenibilidad ya es un poco cargante, o sea, porque cada vez que viene una crisis parece que hablamos de sostenibilidad. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, tenemos 1000 y pico moléculas en la puerta y el impacto económico, nada más que en la innovación farmacéutica, que hay que saber, y eso no es solo comprar y vender, porque va a haber que alinear un sistema para que cada uno haga lo que tenga que hacer desde la farmacia, porque en el enfoque multiprofesional habrá que forzar la máquina e imponerlo lo más posible, ¿no? Y para eso hace falta oficio. Así de claro, o sea, es un tema de supervivencia de un sistema, hablo del lado donde trabajo, que va a necesitar ser gestionado muy finamente, porque tenemos un escenario complejo en los próximos 2 o 3 años al menos, ¿no? O no sé qué dicen, que vamos a entrar en un crecimiento a la japonesa, no sé exactamente eso, me da un poco miedo porque en general todo lo asiático me descoloca un poco, ¿no? Eso dicen, bueno, pues va a haber que hacerlo muy bien para poder seguir prestando un servicio como el que hacemos ahora mismo, así que la parte que nos toque es esa. Y una cosa que quiero decir, si el sector sanitario es el primero que está hablando de profesionalizar la gestión de la administración pública, mejor, porque hay más cosas que profesionalizar en la administración pública, no solo la sanidad, ¿eh? Y somos los que hemos lanzado el debate. Y aquí hay que gestionar educación, servicios y otras cosas, ¿eh? Pues con esta advertencia de Modualdo damos por concluido el debate. Muchísimas gracias a los tres por asistir. Gracias. Y nos vemos en el próximo debate de Sanitaria 2000.